19 de mayo, ¿no? Del año 2025, y le damos la bienvenida a esta semana, ¿no? Con un mayo ya viviendo sus últimos tramos, una semana bien particular porque recibimos lluvia acá en la zona central, ya capió bastante, ¿no? Por lo menos acá en Santiago incluso se ven rayitos de sol. Están las nubes, pero el cielo abrió, claro, a la antigua, a la antigua. Llovió a la antigua. Sí, llovió de manera importante. Sí, en una jornada, en una semana que tiene un feriado, en la mitad de semana, el día miércoles, lo que hace que se organice también seguramente la agenda de una manera particular, que te da un paréntesis y te hace hasta una ilusión, ¿no? Uno mira con ilusión el feriado del miércoles. Y una mañana acontecida, pero recontra acontecida. Ustedes lo escucharon en el servicio informativo, lo escucharon en País ADN, lo van a escuchar durante toda la programación de la emisora respecto a esta decisión de que el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, cumplirá arresto domiciliario, ¿no? Así es. A partir de la jornada de hoy, que estaremos muy atentos a eso de las 2, 3 de la tarde. A las 2, claro. Ahí habrá más información y por supuesto que es un caso de connotación nacional por todo lo que implica. Así es que hay que esperar lo que termine la justicia y cómo se vaya desarrollando todo, ¿no? Cómo se van dando los hechos, como Salve ya libre. Claro. Y con arresto domiciliario. Seguramente tendrá además reacciones en el mundo político. Es altamente probable. Como siempre, los canales de comunicación están abiertos para Radio ADN, más 569-8521-2360, el @ADN Radio Chile, el hashtag Ciudadano ADN. Nos pueden seguir, nos pueden ver, y seguramente si nos siguen a través del ADN.cl, ustedes ya ven que nuestro primer invitado está en Twitter, ya lo vamos a saludar. Nos escriban. Ilustrísimo invitado. Y por eso les damos la bienvenida, como siempre, a que nos acompañen, ¿no? A hacer el programa juntos. Quedan 226 días para el fin de año. Yo quiero que el tiempo se detenga, rato. Sí, porque ¿para qué vamos a seguir avanzando? Hay que aprovechar bien el día. Pero hoy, en 1984, te quiero recordar, Cristian, el disco Dark Side of the Moon de Pink Floyd cumple 520 semanas entre los 200 álbumes más vendidos según la historia del Billboard. Extraordinario. Ese disco, a mi juicio, es el mejor disco de la historia. Yo sé que te gustan los Beatles, que tú todos los viernes tienes una polera de los Beatles y ya, una rayadura todavía. Sí, está bien. Te la cedo. Pero Pink Floyd, Dark Side of the Moon, una gran. Es una obra maestra y la canción, a mí la que me encanta es Great Gig on the Sky. Ese disco es maravilloso. Es un temazo. Oye, y nuestro invitado nos observa, porque yo estoy segura que a él sí le gusta Pink Floyd. Bienvenido, Gabriel Salazar. Profesor, gracias por estar acá. ¿Qué tal? Buenos días a todos ahí. Historiador, Premio Nacional de Historia 2006, filósofo. Nos viene a presentar su libro, Gabriel. Yo lo voy a tutear, en realidad. No sé si tiene algún problema con eso o no. Feliz. Tiene el libro que se llama Expoliación Política de la Ciudadanía en Chile, y es un libro, no sé si lo pueden ver en el streaming, es gigante, son 900 páginas, que es básicamente un ensayo, ¿no? Y a mí la pregunta que me cabe de inmediato, Gabriel, a título muy personal, es como, tú tienes 89 años, ¿cierto? Yo te veo impecable, pero yo no sé si yo podría escribir un libro de esta dimensión descomunal con 900 páginas, Gabriel, a los 89 años. ¿Me puedes explicar cómo tú sostienes esa capacidad intelectual, neuronal, de vida, de poder escribir todos los días? ¿Cómo lo haces? Bueno, de un lado, por el hecho de que yo hago historia por una vocación que la tuve desde la infancia, ¿no? Y esa la he mantenido. Uh-huh. Yo no hago historia picoteando temas, claro, de acuerdo a las oportunidades que se den, las ofertas que haya, sino de acuerdo a preguntas muy básicas que vengo planteándome desde que era niño. Porque yo nací en un barrio popular, en un barrio con casas sólidas de trabajadores, digamos, pero estábamos rodeados de poblaciones callampa. Y eso lo vi de cerca por 20 años. Entonces ahí surgieron preguntas que me han manejado de alguna manera desde entonces hasta el día de hoy. Así que yo obedezco a preguntas, digamos, profundas, que me traen, que me conmueven, etcétera. Por eso que he seguido una misma línea de investigación, y aunque haya jubilado, aunque haya hecho clase aquí, allá, premio por aquí, otro por allá,
No, para mí lo importante es responder a esas preguntas que surgieron en mi infancia y que hasta el día de hoy están abiertas. Pero tú te levantas temprano, te sientas frente a un computador, ves tu WhatsApp. ¿Cómo es tu día a día para enfrentarte a la escritura? Bueno, sí, llevo una vida sana. Hago ejercicio normalmente, duermo mis siestas todos los días, como bien. Puede tomarse también un traguito, ¿no? De buen vino. De buen vino, tiene que ser bueno. Bueno, de calidad. Sí. Me gusta escuchar música, todo. El buen rock de la época de Pink Floyd, sobre todo. Bien. Muy bien. Muy bien, Gabriel. Pasando por todo tipo de música hasta el día de hoy. Y traté de hacer música algún tiempo, no pude. Así que por eso tengo una actividad dispersa, si tú quieres, en todas direcciones, en todos los temas. Y eso me permite trabajar por lo menos 4 o 5 horas diarias, o leyendo, estudiando, investigando, o escribiendo, o conversando aquí, como en esta oportunidad. Claro que sí. Antes de, solamente un detalle, porque usted lo comentó, lo de la música, y antes de entrar al libro, le quiero preguntar lo de la música. ¿Qué es lo que intentó hacer? ¿Tocar algún instrumento? ¿Intentó componer? ¿Qué es lo que intentaba hacer? Porque esa faceta no la sabía, profesor. Sí, lo que pasa es que mi viejo, que era hijo de inquilino, pero tenía un talento natural para la música, sin haber pasado jamás por un colegio, no pisé jamás una escuela, decía él, ¿no? Aprendió a tocar toda clase de instrumentos, así, a capella, ¿no? Entonces, tocaba piano, tocaba acordeón, tocaba guitarra, tocaba la música de boca, etcétera, lo que tenía. Y además le gustaban los valses vieneses. Entonces, a la hora de almuerzo ponía un programa en la radio antigua que tocaban durante 1 hora valses vieneses. AM. Por tanto, con grandes orquestas, que venga Strauss, qué sé yo, etcétera. Sí, por eso me gustó la música desde pequeño. Y yo quería hacer música, pero no pude. Profesor, y este entorno en el que usted comenta, lo dice en parte del libro, lo ha dicho en otros momentos, claro, le da una mirada al mundo, evidentemente, ¿no? Claro. A propósito del concepto del pueblo, ¿no? Y tiene que ver un poco con la exposición política de la ciudadanía en Chile y ese recorrido de un concepto que se ha utilizado mucho, pero ¿hasta qué punto está esa soberanía del pueblo, ¿no? Que es parte de la reflexión, o sea, que atraviesa toda su obra, pero en particular este libro, ¿no? Sí. Bueno, lo que pasa es que en Chile se ha hecho mucho estudio, se ha conversado muchos seminarios, muchas publicaciones, en torno a 2 temas que son muy amplios y abstractos. ¿No? La nación, que conversamos recién contigo de allá afuera. Sí. La nación, que es una abstracción. Y pueblo con mayúscula, el pueblo. ¿No? Se dice el pueblo. ¿No? El pueblo de Chile. La nación. Son conceptos generales, abstractos, pero nunca hemos conversado, nunca se ha investigado, ni se ha publicado mucho sobre los ciudadanos como tales, o sobre los niños concretos como tales, o sobre los jóvenes concretos como tales, ¿no? Porque hablar de ciudadanos, hablar de gente como nosotros aquí, ¿te fijas? Que tenemos historia personal, que tenemos estudios, tenemos conocimiento, sabemos hacer cosas, somos responsables, pero no hay ningún libro en Chile que hable de los ciudadanos, ni en derecho, ni en ciencia política, ni en historia. Ustedes buscan y no hay nada. ¿De qué se debe eso? Nada. Es el problema que se estudia en ese libro. Por eso es que se llama la expoliación política de la ciudadanía en Chile, porque toda la historia de Chile, desde su origen, digamos, por lo menos del siglo XIX, 1830 en adelante, es la historia de cómo la clase política, las oligarquías, las élites, nos arrebataron, nos usurparon, nos despojaron, nos expoliaron de la soberanía. Esas está incluida dentro de lo que usted decía al comienzo, profesor. Está incluido, de acuerdo a lo que usted decía al comienzo, de estas preguntas que usted se hacía de chico. ¿Son esas preguntas? ¿Se refiere un poco a eso? Que todavía no sé si tienen respuesta o no. No, mis preguntas iniciales, que todavía de alguna manera están vigentes para mí, es por qué esa gente que yo conocí en mi barrio, que las poblaciones callampas que rodeaban la población nuestra, que era una población sólida,
La primera población para trabajadores que se hizo en Chile en 1927, que fue producto de muchas circunstancias, digamos. Esa es Independencia, ¿no? Claro. ¿En Independencia? ¿Perdón? En el sector de Independencia. Sector de Independencia, claro, la población Manuel Montt. Ajá. Que es una población para trabajadores, la primera que se diseñó con fondos de los trabajadores, ¿no? Que eran sociedades mutuales, tenían fondos, entonces los propios pobladores, por así los trabajadores, pusieron el fondo y la caja de la habitación barata, que era del gobierno, construyó a la población, con un diseño especial, ¿verdad? Para choferes en un lado y para obreras tranviarias al otro lado, ¿no? Pero quedamos rodeados de poblaciones callampa por 3 de los 4 costados. Entonces yo estuve 20 años conviviendo en la calle, de mi casa, de la puerta hacia afuera, con toda clase de gente pobre. Habían trabajadores, habían cesantes, habían borrachos, habían prostitutas, habían chiquillos jóvenes que estudiaban qué sé yo, en el liceo, había comerciantes de todo. Y los más borrachitos, los más desocupados, los más cesantes, digamos, solían tomar trago en la mañana, ya estaban mediodía curaditos, y dormían la siesta en la vereda que circundaba mi casa, por una calle, por la otra calle, de manera que cuando salía yo al colegio, los veía, ¿no? Primero a la escuela, después al liceo, después a la universidad, claro, me encontraba con gente tirada en la calle. Y mi madre trabajaba precisamente en organizaciones sociales de ese tiempo, la Hermandad de Dolores, por ejemplo, o las Conferencias San Vicente, que eran financiadas por mujeres de clase alta, para ayudar a esta gente pobre. Entonces nosotros hacíamos unas tarjetitas, y esas tarjetitas servían para que los pobres fueran a pedir payasas, o sea, colchones, frazada, alimentos, remedios, toda clase de cosas que estas mujeres de clase alta financiaban. Entonces, eso nos obligaba a conversar con todo el mundo. Y mi mamá especialmente con todo el mundo. Así que yo me llené de historias de esta gente. ¿Te fijas? Mis recuerdos están poblados de historias de esta gente, de gente borracha, de gente que venía de clase alta y por borracho estaban viviendo ahí en las callampas, hasta asesinos, homicidas. ¿No? Homicidas, claro. Que ofrecían sus servicios. Usted, patroncito, le decían a mi hermano que era obrero y les daba plata para que pudieran tomar. Cuando usted diga, patroncito, usted sabe, me puedo echar encima otro más, uno más, que significa así que usted que me diga nomás. Entonces, había de todo, había de todo. Ese es el concepto de ciudadanía de la que tú hablas, ¿cierto? Es el pueblo real. Es el pueblo real. Y esos son los ciudadanos reales. Por lo que yo estuve viendo en el libro, en el fondo, lo que tú expones es que eso no ha sido tomado en cuenta con la magnitud que merece, porque se reemplaza el concepto de ciudadano de pueblo, se reemplaza por la idea de nación, ¿no? Que es una estructura más impuesta y que está en todas las constituciones, ¿cierto? No aparece la palabra pueblo ni ciudadano, sino que aparece, apunta a nación. Claro. Y es ahí el problema, ¿no? Es el problema de ese reemplazo que puede parecer una palabra, pero en el fondo apunta a algo real, que es como subir al ciudadano, a mi persona, subirme como un ser que tengo derechos en este país. Claro. Bueno, mis preguntas iniciales eran, ¿por qué esta gente que yo veía, estos callamperos, por decirlo así, ¿no? Cuando yo iba a la escuela, ni un profesor hablaba de ellos, ni un texto escolar hablaba de ellos. Entré al liceo de aplicación, ni un profesor, ni un texto. Estudié historia, nadie me hablaba de ellos. Estudié sociología, tampoco. Filosofía, tampoco. Entonces, de ahí comencé a estudiar yo, entonces, a investigarlo, y fui descubriendo que no solo los pobres no tenían derechos, no, derechos pueden tener, el problema es que no tenían poder. Una cosa es tener derecho escrito en alguna parte, y otra cosa es tener poder efectivo para hacer valer tu voluntad, tu inteligencia, tus necesidades, tu condición ciudadana, ¿no? Pues me impresionó mucho una frase de un historiador francés del siglo XIX que dijo eso: ¿de qué sirve tener tantos derechos en el papel si no tenemos poder en la realidad? Y eso es lo que fui descubriendo, que no solo los callamperos no tenían ni derechos ni poder, claro, sino que ciudadanos profesionales como nosotros,
Tenemos derecho en el papel, pero en la práctica no tenemos poder. Pero eso no será un poco responsabilidad también de nosotros como ciudadanos, que a lo mejor no nos importa tener ese poder. Porque acá el libro postula que es como una pérdida, ¿no? Nosotros perdimos el poder, pero cuando uno pierde algo es porque le importa. Sí. Y a lo mejor no nos importa como chilenos. Ajá. ¿Puede ser? Puede ser. Porque justamente lo que al investigar estas cosas, después de que estuve estudiando todas esas cosas y nadie me decía nada, comencé yo a estudiar esto. ¿Qué es lo que descubrí? Lo que tú estabas diciendo recién. En una época fuimos ciudadanos soberanos. Pero nadie habla de eso. ¿Cuándo? Entre 1810 y 1830, siglo XIX, fuimos ciudadanos soberanos. Teníamos cabildos comunales, por comuna. Y ahí los ciudadanos deliberamos entre nosotros para resolver nosotros los problemas que afectaban a esa comunidad local. Teníamos asambleas provinciales, donde los ciudadanos podíamos discutir, eran delegados de los pueblos mismos, de los cabildos, los problemas de la provincia. Y las asambleas provinciales elegían diputados de su seno para asambleas nacionales. O sea, los problemas nacionales se discutían a partir de los problemas locales, provinciales, de abajo hacia arriba. Entonces ahí participábamos en la base, deliberábamos en la base, teníamos una asamblea para nosotros, 2 asambleas. La del Cabildo, la asamblea provincial. A partir de 1830 se eliminó el Cabildo, nunca más. No tenemos, los ciudadanos no tenemos asamblea propia, no deliberamos en ninguna parte, ni en lo local, ni en lo provincial, ni en lo nacional. Entonces, en la época que éramos soberanos, al juntarnos en una asamblea, al discutir los problemas, al buscar soluciones a los problemas, al convertir la solución al problema en un mandato soberano, nosotros podíamos elegir gente, elegir diputados, senadores, pero ejecutar nuestro mandato. Ejecutar nuestro mandato. Por eso que primero deliberábamos, después el mandato, y después elegíamos a nuestros representantes para ejecutar el mandato. Y si no lo ejecutaban, en esa época, nos reuníamos de nuevo, o en Cabildo Abierto, o en la Asamblea Provincial, juzgábamos públicamente en la Asamblea Abierta a nuestros representantes por no haber cumplido, o por tonto, o por traición, el mandato nuestro, y revocábamos su cargo, le quitábamos el cargo, los juzgábamos y los castigábamos. Hasta el año 30. Un puro ejemplo para tener presente lo que significaba eso. Estas asambleas populares, los cabildos locales, ¿no?, juzgaban a sus representantes, y a la persona que juzgaron la castigaron y la declararon indeseable que se fuera don Bernardo O'Higgins. Profesor, si fue desterrado, fue desterrado porque los pueblos, nosotros los mandamos cambiar porque traicionaba la voluntad popular. Se rió de ella, la engañó. Y los pueblos hicieron este juicio, ¿no?, lo acusaron y le mandaron al exilio. Pudieron haberlo fusilado, porque no había peor crimen en esa época que traicionar la voluntad soberana de los pueblos. Y O'Higgins traicionó esa voluntad y la engañó. Nuestro principal héroe, fíjense, es el héroe principal del país, y los pueblos de ese tiempo, cuando fuimos soberanos, lo enviamos al exilio castigado por indeseable y por traidor a la soberanía popular. ¿Por qué cambió eso, profesor? 1830, primero, ¿por qué cambia eso en 1830? Bueno, es que ahí, ¿Y qué es lo que tenemos hoy, quedó ¿no?, flotando hoy día como gran héroe de la patria. Sí. Quienes eliminaron las asambleas de los ciudadanos, el Cabildo y la Asamblea Provincial, don Diego Portales, don Manuel Montt, don Joaquín Prieto, don Manuel Bulnes. Todos ellos hoy día héroes nacionales. Y ellos eliminaron, por la fuerza de las armas, como tenían plata, los mercaderes, sobre todo los comerciantes,
pero no tenía, el ejército estaba con el pueblo en esa época. El ejército patriota era popular, era partidario de la soberanía popular, partidario de los cabildos y la autonomía de los pueblos, ¿no? Entonces la élite de Santiago no tenía ejército, porque la élite de Santiago quería un gobierno central, eliminar los cabildos, eliminar las asambleas provinciales, y un gobierno central que iba a gobernar a toda la nación. No a los pueblos, sino a la nación. Santiago inventó el concepto de nación. Nación, claro. ¿Te fijas? Un concepto inventado. Todo el territorio, ¿no? Por eso expandió el territorio, después llegó hasta Arica. Al principio llegaba nomás hasta por ahí, ¿no? Lo expandieron con el ejército que ellos financiaron con su platita. Ese ejército derrotó al ejército patriota, lo disolvió, lo dio de baja y lo mandó a la cesantía absoluta porque no les dio ni siquiera pensión. Eso no se cuenta. El ejército patriota era partidario de la soberanía popular. Fue derrotado por el ejército mercenario de los mercaderes, ¿no? Lo dio de baja y desapareció. Y lo que quedó después fue el ejército que los mercaderes financiaron con su platito, o sea, un ejército mercenario. Y este los defendió a ellos contra los pueblos. Llegan muchas preguntas, ¿eh? La gente, los ciudadanos nos están escuchando, nos escriben en WhatsApp, tal como a usted le gusta el WhatsApp también, Gabriel, usted usa. Nos escribe David de Peñalolén. Cristian Pamela, buena la entrevista al profesor Salazar. Una pregunta, profesor, dice: ¿qué mirada tiene de los jóvenes entre 20 y 25 años? Dice David, pregunto porque tengo 2 hijas de esa edad y a veces las veo perdidas con los cantantes urbanos e influencers de las redes sociales. ¿Qué mirada tiene usted, Gabriel? 39 años, premiado, una cabeza privilegiada para la juventud. Bueno, es que el producto es lo mismo. En la medida que nuestros representantes asociados a oligarquías mercantiles y estas oligarquías mercantiles extranjeras, ¿ve?, nos fueron quitando la soberanía, arrancándola, ¿no?, de nosotros y depositándola en la nación. ¿Sí? No en los pueblos que lucharon justamente por construir una democracia federativa con participación popular en todo nivel, ¿no? Ellos destruyeron los pueblos y crean la idea de nación. Santiago inventó Chile, ¿no? Y para lograr que ellos gobernaran desde Santiago a todo Chile, ¿no?, gobierno centralizado, autoritario, jerárquico, defendido por un ejército que ellos financiaron, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió entonces? Que la soberanía poco a poco comenzó a desaparecer de entre nosotros, fue subiendo y ellos la metieron dentro de la nación. ¿Por qué la nación? Porque ellos gobernaban la nación. Ellos destruyeron los pueblos para poder crear Chile como nación y gobernar la nación. Por eso que las constituciones chilenas dicen, artículo 1, la soberanía radica en la nación. No dice en los pueblos, no dice en los ciudadanos, en la nación. Y artículo siguiente, por favor, lean las constituciones. Artículo número 2. Y la nación delega la soberanía en las autoridades constituidas del Estado, es decir, en los políticos. Y por eso que en la Convención 2 del año 2023, recuérdense lo que decían los políticos, que el poder constituyente, o sea, la soberanía política, radica en el Congreso, o sea, en ellos. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que nos dejaron vacíos, nos arrebataron la soberanía y nos convirtieron en un número, en individuos con derecho a voto individual y secreto. ¿Qué significa secreto? Que no podemos deliberar. Claro, no converso, no delibero con nadie. Conversamos antes y deliberamos en los cabildos. Hoy día no, nos prohíben, no tenemos asamblea. Entonces, voto es secreto individual. Y usted va a votar solito, ¿no? Entra al local de votación, lo vigilan los soldados. Para votar usted se mete en una cámara oscura, hace una rayita, que al día siguiente es un número, que ni siquiera usted suma, resta, multiplica o interpreta, sino que lo hacen otros, los partidos políticos. ¿Ese es el ciudadano? ¿Hay soberanía allí?
Y ante esa estructura... Ahí te termino respondiendo la pregunta. Sí. Por eso nos han vaciado de contenido cívico, nos vaciaron la soberanía, nos hicieron ciudadanos mudos, con mordaza, sin deliberación ninguna, para hacer una rayita y elegir a alguien que nos hace una promesa. Nosotros no le damos un mandato, sino que elegimos de acuerdo a la promesa que hace el candidato. Y en el siglo XIX, por lo menos, nos pagaban a nosotros por nuestro voto. Hoy día, por cada voto, el candidato recibe 1.500 pesos por el voto nuestro, que son de los fondos nacionales, que son fondos nuestros. Y más encima el Estado les paga a los partidos políticos otra cantidad enorme para que hagan campaña electoral, para que extiendan sus promesas, sus ofertas. Y más encima ahora se les ocurrió que el voto fuera obligatorio, o sea, en lugar de votar 6 millones de ciudadanos porque les dio la gana de votar, no, tienen que votar todos, entonces votan 15 millones y a 1.500 pesos por cada voto, fíjense la cantidad enorme de dinero que va a su bolsillo. Nos dejaron absolutamente vaciados de dignidad ciudadana. Hay que explicarse por ese lado lo que ocurrió con el estallido social del 2019. La gente salió a la calle a exigir dignidad. Sí. ¿Verdad? No salimos con banderas políticas, ni un político se atrevió a meter. Seres humanos caminando sin nada que lo identificara, sino que personas. ¿Y ve la posibilidad de otro estallido, Gabriel? Yo creo que no, porque el estallido anterior no sirvió de mucho. Y ahí está, yo creo, el tema más interesante del día de hoy. Porque yo estoy seguro que ninguno de los 6 candidatos principales o de los 200 y tantos que están tratando de postularse, ninguno se va a atrever a hacer una concentración para autoproclamarse una proclamación de masas. Yo recuerdo que en el año 70 Tomic llevó 800.000 personas a la calle el día de su proclamación. Alessandri llevó 1 millón de personas. Jorge Alessandri. Y Allende 1.200.000. ¿Cuál de los candidatos actuales va a ser capaz siquiera de reunir 20.000 en la calle? Aparte, esos millones en un Chile donde no había 20 millones de personas como ahora, era un Chile mucho menor. Creíamos en nuestros políticos en ese tiempo. Hoy día no. Hoy día no. Entonces, por eso que hoy día estamos, después del estallido social, un grito de nuestra dignidad perdida, tenemos ahora nosotros que saber construir nuestra dignidad por nosotros mismos. Y en el sistema y estructura política que tenemos, ¿no? En esta maqueta, ¿es posible hacer eso? Está haciendo el ridículo, ¿no? Está haciendo el ridículo. Porque ellos se proclamaron dueños de la soberanía, ¿no? En el 2023. Bueno, se rechazó ese proyecto constitucional por el 50 y tanto % nomás de los votos. Pero, si ustedes revisan el Mercurio de hace 4 o 5 días atrás, que entrega un informe basado en estadística, vuelve a decir que el 96% de los ciudadanos rechazan a los políticos, que solo tienen un 4% de prestigio nacional. Lo vuelve a decir el Mercurio. Y esta cifra se viene repitiendo, a eso me dedico a estudiar yo. Qué impresionante, ¿eh? Desde el 2014, 10 años seguidos, con un 4% de prestigio y un 96% de rechazo. Si uno lo lleva a lo real, ese 90 y tantos % es básicamente todo. O sea, todo el mundo te está diciendo que no te quiere. Claro. No, la gente no quiere a los políticos, entonces, en nada. ¿Y cómo podemos cambiar eso? ¿Estará acompañado esto del sistema neoliberal que nos rige, digamos, y que tú has dicho que en realidad también es ridículo hoy día que estamos solos, estamos absolutamente solos en el mundo con este sistema? Prácticamente es como endogámico, nos estamos comiendo, ¿no? Y desaprovechamos la unión con los vecinos, todo, pero es una locura vivir todavía en este neoliberalismo tan puro como se vive en Chile. Y que el modelo neoliberal está basado precisamente en como te dijera yo, en el desempoderamiento del pueblo y en el empoderamiento absoluto, pero puramente teórico, del individuo.
el individuo solo, aislado. Por eso es que todo el modelo neoliberal es un poema que alaba la libertad individual. Y eso ha conducido precisamente a que nosotros como ciudadanos perdimos todo poder, toda soberanía, porque la soberanía es una voluntad colectiva, no individual. Claro. Y la voluntad colectiva se construye, ¿de qué manera? Juntándonos, deliberando, o sea, en asamblea, una comunidad que se encuentra a sí misma, conversa con sí misma, dialoga consigo misma y toma decisiones. Por eso que los jóvenes, respondiendo a la pregunta del auditor, podríamos decir, ¿no? Sí. Los Gabriel, jóvenes están desconcertados. Pero una cosa, si este neoliberalismo, entramos el 73, ¿no? Es como que entramos en un túnel, ¿cierto? Entramos ciudadanos del 73 y hoy día, después de 52 años, salimos de ese túnel. ¿No será que ese Chile, el chileno, nosotros, ciudadanos, el pueblo, que entró en ese túnel, teníamos una visión de país con otro modelo económico, ¿cierto? Y salimos neoliberales. A lo mejor, en realidad, no es que estemos en neoliberalismo. A lo mejor nosotros somos neoliberalismo. El chileno es, a lo mejor, neoliberal. Por eso, llevamos 200 años reducido a la condición de individuo que vota en secreto callado, sin deliberar. Llevamos 200 años eligiendo presidentes, senadores, diputados, toda la caterva, digamos, de representantes, sin mandato nuestro. Sin mandato nuestro. Por eso así, nuestra dignidad soberana ha sido reducida a la negación total. No tenemos ninguna dignidad política. Que probablemente tenemos un cambio de cabeza ya, de nuestra forma de pensar, y hoy somos otros. Por eso estamos viviendo un periodo de transición profunda, no por arriba, no por el Estado, sino por dentro de nosotros. Eso. Yo creo que de eso hay que hacerse consciente, de eso hay que preocupar al sistema educacional. Tiene que educar ciudadanos reales ahora, empezando por los niños y los jóvenes, ¿verdad? Pero el gobierno, cualquier cosa, sigue insistiendo en el modelo individual. Las universidades siguen desarrollando jóvenes que siguen carrera individualista, que el currículum vitae para ellos es lo más importante, y ser individuos destacados que ascienden jerárquicamente dentro de Chile y después terminan globalizados en otros países. La internacionalización, la globalización. Por eso es que no tenemos nosotros hoy día ninguna dignidad ciudadana. No nos queremos, no somos extraños el uno para el otro, no nos juntamos, no dialogamos, ¿no? Porque la dialéctica es la ciencia del pueblo. Algunos creen que la dialéctica la fundó Lenin, ¿no? Y consiste en leer libros. No. La dialéctica es diálogo, viene de diálogo, es una ciencia verbal. ¿Y quién es el que dialoga por excelencia? El pueblo. Por eso la dialéctica es el pueblo dialogando consigo mismo, deliberando respecto a la toma de decisiones y la proclamación de mandatos. Pero eso lo perdimos. Claro. La dialéctica, por eso la matricularon con autores que escriben libros, ¿verdad?, encerrados en su escritorio. ¿Cierto? Le sacan el sombrero. No. La dialéctica es de la calle, la dialéctica es de la plaza, la dialéctica es de la deliberación del ciudadano. Si no dialogamos entre nosotros, perdemos toda dignidad. Y nos reducimos a un individuo, ¿verdad?, consumista, solitario, competitivo con el otro, no nos queremos, competimos, nos derrochamos el piso. De ahí la crisis psicológica. De ahí los suicidios. La tasa de suicidio juvenil en Chile, desde el liceo para arriba, es la más alta de América Latina. Ay, verdad. Son reflexiones siempre muy, muy interesantes, muy profundas. Nos deja siempre pensando el profesor Gabriel Salazar a través de su obra, ¿no? Exploración política de la ciudadanía en Chile y siempre de muchas cosas más. Profesor, muchas gracias por haber estado con nosotros acá en el Ciudadano ADN. Un lujo como siempre. Sí, pues. Y una gracia por haber reconocido la existencia de este libro gordo. 900 que habla de nosotros mismos y la historia nuestra. Gracias, profesor. Buen día. Buen día, profesor. Buenos días, gracias.